Hace poco tiempo, se viralizó en las redes el caso de una mujer que, presuntamente, vio algo sentado a su lado en un avión de vuelo comercial. Un ser que, según su apreciación, no era real. I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that mother back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. La mujer en cuestión se veía bastante alterada y al parecer no estaba bajo efectos de ningún estupefaciente o narcótico. Sin embargo, su aseveración, al menos para ella, parecía ser muy real. Una situación similar se presentó en un vuelo en China. Además, hubo una tercera situación que se presentó en los Estados Unidos, cuyo desenlace fue el arresto del joven que veía al presunto ser. Estas últimas dos pasaron desapercibidas por la opinión pública, pero no son las únicas apariciones que se han visto en vuelos. ¿Qué tal si te digo que hubo un caso muy documentado además, que ocurrió en los años 70 y que cuyas anécdotas fueron descritas por múltiples personas en momentos distintos? El vuelo 401 de la Eastern Airlines era un vuelo comercial que iba desde Nueva York hasta Miami. Era un avión de grandes dimensiones y fue en la noche del 29 de diciembre de 1972, justo al llegar a su destino, que ocurrió aquel fatídico desenlace cuando se estrelló en los humedales de Florida, en las adyacencias del aeropuerto de Miami. Eran las 11:32 de la noche. El aparato estaba pilotado por el veterano capitán Robert Alvin Bob Loft, de 55 años y 32 años de experiencia en su haber. El copiloto era Albert John Stockhill, de 39 años, mientras que Donald Lewis Don Repo, de 51 años, hacía las tareas de ingeniero de vuelo. Además, había un oficial técnico de la línea aérea llamado Angelo Donadeo. Durante la maniobra de aterrizaje, bajaron las ruedas para tomar tierra, pero una de las luces verdes que confirmaban que el tren se había desplegado no se encendió, por lo que no sabían si las ruedas estaban en posición correcta. En la oscuridad de la noche, la torre de control no pudo dar una confirmación visual de que el tren estaba bajado, por lo que Bob Loft, al tener combustible de sobra, decidió abortar la maniobra y subir unos 2.000 pies, cerca de 600 metros, para dar vueltas alrededor del aeropuerto mientras se investigaba el incidente. El copiloto desmontó el panel sobre el que estaba colocada la bombilla, comprobando que aquella estaba fundida. El piloto, Bob Loft, mandó al ingeniero Don Repo y al técnico Angelo Donadeo a la sala de avionética, que es un compartimiento donde se encuentran todos los componentes electrónicos del avión, situado en la parte inferior de la cabina, junto a las bodegas, para que verificase por una ventanilla si el tren de aterrizaje estaba en posición. Pocos instantes después, alcanzaban la altitud asignada por la torre y Bob Loft encendía el piloto automático, sin pensar que este acto sería el determinante para la fatalidad que se aproximaba. Durante los siguientes 80 segundos, el avión mantuvo su nivel de vuelo. Luego, descendió 30 metros más, mantuvo el nivel durante 2 minutos y luego comenzó a descender tan gradualmente que los tripulantes no lo notaron. Durante los siguientes 70 segundos, el avión perdió solo 76 metros, pero fue suficiente altura para que sonara la alarma de advertencia de altitud, ubicada debajo de la estación de trabajo del ingeniero. Al darse cuenta de la poca altitud que tenía el vehículo, se intentó una maniobra de emergencia sin percatarse de que, en aquella, el ala izquierda rozaría el pantano, con la suficiente profundidad para que se rompiera el ala, dando paso así al fatídico accidente.
Solo un par de frases se alcanzaron a escuchar en la caja negra. Sobrevivieron 75 almas, gracias a que la aeronave cayó sobre terreno mojado y el barro taponó algunas de las heridas, impidiendo que se desangrasen. El capitán Don Loft y el ingeniero Don Repo murieron siendo trasladados al hospital. Sin embargo, 101 personas que iban de pasajeros y 2 de las 10 azafatas murieron de forma instantánea. Aquel avión solo tenía 4 meses de uso. En el rescate, pudieron hacerse con muchas partes enteras del avión, que fueron reutilizadas como refacciones en otras aeronaves. Y desde ese momento, muchos pasajeros han sido protagonistas de unos hechos insólitos. Muchas personas afirman haber visto al capitán Bob Loft y a Don Repo vivos. He aquí algunos casos. En cierta ocasión, algunos pasajeros habían manifestado el miedo a volar. Algunos de ellos relataban que un piloto perfectamente uniformado se había sentado a su lado durante unos minutos para tranquilizarles. Una vez terminado el vuelo, las personas querían agradecerle al simpático piloto que les había ayudado a tranquilizarles. Las azafatas le dijeron: ¿qué pilotos? Si no han salido de la cabina. Y aquí comenzó todo. En otra oportunidad, el mismísimo vicepresidente de la aerolínea, Eastern Airlines, relató que, en uno de sus vuelos, estuvo hablando con un piloto. Su impresión fue mayúscula cuando se enteró, por medio de una fotografía, que con quien hablaba era nada menos que con Bob Loft, fallecido meses antes. Tiempo después, un capitán y 2 azafatas declararon haber estado hablando con Loft, los 4 a la vez, sin saber que era él. Cuando el capitán Loft se fue, les dio la impresión de que se había desvanecido a lo largo del pasillo del avión. Una pasajera contó un relato similar. Un amable piloto se sentó junto a ella para conversar unos minutos. Al levantarse para irse, a aquella mujer le dio la impresión de que se había desvanecido frente a sus ojos. En medio de su histeria, le enseñaron una foto y la pasajera reconoció a Repo. Un ingeniero de la misma aerolínea, que realizaba una inspección de rutina antes de despegar en un avión que usaba refacciones de la nave siniestrada, declaró que se encontró con un ingeniero que le dijo: «No te preocupes por la inspección, ya la he hecho yo». Cuando preguntó quién era ese tipo, sucedió lo mismo. Era Don Repo y fue reconocido por medio de una foto. Más confusa es la historia de la azafata Faye Merriweather. Mientras volaba en un TriStar 328, en el que se había instalado parte de la cocina del 401 accidentado, dijo ver el rostro de un ingeniero de vuelo reflejado en la puerta del horno. Asustada, llamó a otra azafata y al ingeniero, que inmediatamente reconocieron a Repo al haberlo conocido en vida. Relataron que Repo les avisó que vigilasen posibles incendios durante el vuelo. Efectivamente, al final del trayecto, un motor se averió, pero pudo ser desviado a tiempo. Cuando la señora May Patterson abordó el vuelo de la Eastern Airlines aquella mañana de julio de 1974, su natural nerviosismo estaba matizado por la placentera expectativa de que, en menos de 2 horas, se encontraría con su esposo en Miami. Ya en su asiento, aguardó hojeando una revista a que se iniciara el vuelo. Fue cuando la voz del capitán anunció que este ya iba a comenzar, cuando May alzó la vista para mirar a su alrededor, notando que el asiento a su lado había sido ocupado por un hombre de mediana edad, vistiendo, por cierto, el uniforme de capitán de esa misma línea aérea. A punto de dirigirse a su compañero de asiento para hacerle un comentario respecto al vuelo, May Patterson noció que lucía sumamente pálido y permanecía rígido con los ojos exageradamente abiertos. Justo en aquellos instantes,
La aeromoza demostraba un procedimiento de colocarse el chaleco salvavidas, pero aún así, May se atrevió a interrumpir para decirle que la persona a su lado parecía estar muy mal. Y fue precisamente cuando todos miraron hacia allí que la figura de aquel personaje vistiendo uniforme de la Eastern Airlines comenzaría a desdibujarse hasta desaparecer. Aquel hombre era Don Repo. Son tantos los relatos de estas materializaciones hechos por testigos, de nivel de colegas, pilotos, de vicepresidentes de la Eastern, 2 funcionarios del Departamento de Estado y algunos periodistas, que ello inevitablemente daría a pie a la aparición de varios libros sobre el tema. Bienvenidos para quienes creen en esas cosas, o basuras supersticiosas para lo que no. Sea cierto o no, es uno de los casos de apariciones paranormales más documentados de la historia contemporánea. Aquellas apariciones continuaron. Muchas de ellas fueron tapadas por la misma aerolínea, asumiendo que era una cuestión de alucinación causado por efectos secundarios de algunos agentes tóxicos. En la cultura popular se han realizado libros, canciones, todos hablando de los famosísimos fantasmas del vuelo 401. Queda de tu parte creer o no. Y es como dijo Mefistófeles a Fausto: un acto de fe, querido amigo, no consiste en creer sin ver, o creer en lo que no se ve, sino creer en lo que se está viendo.